Muy buen día, mis queridas estudiantes. Vamos a abordar hoy, continuamos con el proceso de nuestra formación en química. Vamos a tomar hoy lo que son las ecuaciones y reacciones químicas, teniendo en cuenta conceptos anteriores. No olvidemos entonces nosotras que para que ocurra una reacción química debemos tener unos reactivos, ocurre la reacción química y obtenemos unos productos. Esta flecha nos explica o que significa que se produce la reacción química. Entonces esta flecha es la que nos va a separar los reactivos de los productos. Para llegar allá pues debemos tener muy en cuenta unos conceptos básicos. Ya los hemos mencionado algunos de ellos en todo este transcurso: materia y sus propiedades, los átomos y sus características, el enlace químico, que es la valencia y el número de oxidación, que es una molécula, que es un enlace químico, que son sustancias y la clasificación de ellas. En cuanto al concepto de materia, no olvidemos que tenemos unas propiedades que tiene la materia. Se divide en dos grandes grupos: las generales y las específicas. Ya ustedes pues profundizarán un poco más en ella, que hemos venido hablando y la han tomado en otras asignaturas. También hablamos de fenómenos físicos y fenómenos químicos. No olvidemos que los fenómenos físicos es cuando no ocurre la transformación de la materia, y entonces tenemos aquí H2O en estado líquido, H2O en estado gaseoso y tenemos H2O en estado sólido. No hay transformación de la materia. En cambio, en los fenómenos químicos sí decimos que hay transformación de la materia, y ahí es cuando intervienen nuestras reacciones químicas como las que vivimos a cada día para preparar nuestros alimentos. Esta es una reacción de combustión en el cual el oxígeno que está en el ambiente reacciona con el gas que está presente en la estufa y obtenemos al final dióxido de carbono. Miren, estructuras completamente diferentes, y agua en forma de vapor, además de la energía que es la que se emplea para la cocción de los alimentos. Esos fenómenos no son aislados, unos complementan al otro, como es en el caso de la fotosíntesis, que ya hemos hablado de nuestra fotosíntesis. Hablando de las sustancias, hablamos que cuando tenemos una sustancia pura como el agua, ocurre los cambios físicos, no cambia la composición como lo mencionábamos anteriormente. Los cambios químicos sí ocurre esa transformación. También debemos tener en cuenta que en esas reacciones químicas hay unas moléculas que van a actuar en compañía, en producto de dos átomos al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos algunas de esas moléculas diatómicas que intervienen en nuestras reacciones químicas. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la mol. ¿Qué es la mol? Es una unidad de medida. Así como en el sistema internacional nosotros tenemos diferentes magnitudes y con sus respectivas unidades de medida, en nuestro caso la mol es una unidad de medida que nos determina la cantidad de sustancia que contiene, ya sea un elemento o contiene una molécula, y entonces esa unidad de medida se hace con base a el carbono 14, y hay un número que está definido: 6,022 por 10 a la 23, y ese número lo llamamos el número de Avogadro. Más adelante vamos a retomar este concepto del número de Avogadro para realizar algunas operaciones. ¿Qué es una mol? Lo decía, una unidad de medida. Así como yo aquí tengo algo para el desayuno o para la media tarde y digo que la unidad de esta medida es una docena. Entonces,
La mol también es una unidad de medida. Otro concepto que debemos tener en cuenta: masa atómica y masa molecular. La masa atómica es la masa de un átomo y sus respectivas partes, y se mide en unidades de masa atómica. Ejemplo, acá yo tengo mi tabla periódica, y en mi tabla periódica, además de algunas de las propiedades de cada uno de los átomos, por acá tenemos la masa atómica, para que por favor tome su tabla periódica y mire la masa atómica de los diferentes elementos químicos. Y esa masa atómica ya hemos hablado de ella cuando hablábamos de configuraciones electrónicas. Entonces requeríamos de esa masa atómica para determinar la cantidad de protones que poseía un átomo. Otro concepto: atomogramo. Nos dicen que es la masa de un elemento expresada en gramos. Miremos por aquí el magnesio de nuestra tabla periódica. Nos dice que su masa atómica es 24. Entonces decimos que un atomogramo de magnesio equivale a 24 gramos. Y ese es equivalente a este numerito, que es el número de Avogadro de cantidad de átomos de magnesio. Vamos asimilando estos conceptos que más adelante, reitero, los retomaremos. Por acá tenemos masa molecular. La masa molecular de un compuesto es la masa de una de sus moléculas medidas en gramos por mol. Y también nos dice que es la suma de la masa de sus átomos. Miremos por acá un ejemplo. Tenemos una molécula de glucosa. Nos dice que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces aquí para determinar la masa de esa molécula decimos que 6, que es esta cantidad, por el peso en gramos de ese átomo de carbono, aquí nos da 72. Hidrógeno nos dice que tiene 12 átomos de hidrógeno, y el átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, nos da aquí este producto. Oxígeno, tenemos 6 átomos o 6 moles de oxígeno por su peso molecular. Aquí utilizamos números enteros, y aquí entonces tenemos esta masa. La masa molar de esa glucosa entonces va a ser 180 gramos. Molécula gramo. Nos dicen, retomamos lo mismo, es la masa expresada en gramos que contiene una mol del mismo átomo. Aquí tenemos por ejemplo el amoníaco, que el nitrógeno tiene un peso de 14 gramos, el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo. Si tenemos 3 átomos, esa sumatoria nos da 17 gramos. Y nos dice que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno, de amoníaco en su conjunto. Aquí tenemos entonces una equivalencia. Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, que es el equivalente a la masa atómica en el caso de átomos, o la masa molecular en el caso de las moléculas, expresado en gramos. Aquí viene nuestro primer desafío. Nuestro primer desafío es en la tabla que tenemos aquí en este momento. Vamos a determinar, tenemos unas moléculas, entonces vamos a determinar cuál es el peso de cada una de estas moléculas en gramos por mol. Vamos a determinar cuál es la función química
que ya hemos hablado de nuestra función química y vamos a nombrarlo de forma tradicional cada una de estas moléculas. Hablando de funciones de química inorgánica, ya nosotros hemos hecho este recorrido. Espero que hayan desarrollado los desafíos para comprender mucho mejor. Bien, por acá seguimos con otro concepto que es el pH, y nos dice que es la medida de acidez o alcalinidad de una disolución, y también nos indica la concentración de iones de hidrógeno presente. De pronto han escuchado hablar del pH, decimos que está en una escala de 0 a 14, de 0 a 7 decimos que las sustancias son ácidas. Mire, está presente este ion que es el hidrógeno, está presente en los ácidos cuando hablamos de las funciones químicas, y de 7 a 14 hablamos de un medio básico, y aquí tenemos entonces OH o el grupo de hidroxilo que hacía parte de las bases en el mundo real. Esto es lo que tenemos, hay una escala colorimétrica, y entonces entre más rojo intenso vamos a hablar de sustancias ácidas, y hacia esta coloración violeta vamos a hablar de sustancias alcalinas, para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de oxidación y reducción. ¿Qué es la oxidación? Es un cambio químico en el cual un átomo o grupo de átomos pierde electrones. Miremos, por ejemplo, en una reacción química el aluminio si está solo, tiene estado de oxidación 0. Cuando pasa a ser parte de un compuesto va a tener estado de oxidación más 3. Entonces decimos que se oxidó. La reducción es lo contrario, cuando un átomo o grupo de átomos pues gana electrones, y eso quiere decir que disminuye su estado de oxidación. Aquí tenemos el hierro que tiene estado de oxidación más 2, y al ocurrir una reacción química va a tener estado de oxidación 0. Eso quiere decir que disminuyó su estado de oxidación. De acuerdo a esos dos, hablamos de agentes oxidantes y agentes reductores. Los agentes oxidantes es la especie química que acepta electrones, y por esa condición entonces se reduce o disminuye su estado de oxidación. Aquí tenemos una reacción química, entonces miramos que están solos, estado de oxidación 0. Aquí el cloro, estado de oxidación 0, pero entonces vemos que al formar el compuesto, este calcio quedó positivo más 2, y este cloro quedó negativo menos 1. El agente reductor, especie química que pierde electrones y por tanto se oxida, en consecuencia aumenta su estado de oxidación. Entonces aquí tenemos la misma ecuación. Decimos que el agente reductor pierde electrones. ¿Cuál de estos está perdiendo electrones? Tenemos nuestros desafíos. Entonces voy a plantearles unas ecuaciones y ustedes van a determinar estado de oxidación, agente oxidante y agente reductor. Aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Y terminamos los desafíos con nuestra felicidad. Aquí además de eso, pues continuamos con las consultas previas, reforzamos el glosario y siendo felices finalmente.